Año 2019 y el club de lectura era simplemente un pensamiento, una forma de cómo emprender, porque yo había dejado la escuela en el año 2018. Entonces en el 2019 empecé a pensar y a decir, estos libros que tengo aquí están sin hogar, o sea, están siendo leídos solamente por mí. ¿Qué más puedo hacer con estos libros? Entonces ideé, ya se acercaba la fecha del día del libro, que era el 23 de abril, y el 5 de abril converso con mi amiga Sandrita Orellana para poder abrir el club de lectura allí en el RIMAC. Y lo hicimos en la sala de su casa, con pequeños puffs. Pinté una biblioteca de madera que hizo mi esposo y la llevaba, me trasladaba en taxi porque yo vivía en ese entonces en San Martín de Porres y me trasladaba al RIMAC para poder hacer las actividades del club de lectura. El primer día recuerdo que, fue mágico porque estuvo mi hermana María José, estuvo su hija Larisa y estuvieron los demás niños que participaban del club. Estuvimos leyendo el libro elegido fue Ramón el Preocupón, hicimos manualidades, cantamos, nos reímos y ahí sentadas, luego de haber escuchado a los niños, tomamos la decisión de empezar a visitar los espacios que tiene el RIMAC, que es la biblioteca pública, ¿no? Que está ahí en la avenida Tarapacá. Después fuimos a visitarlos y nos recibieron con mucha alegría y queríamos hacer más cosas, pero lamentablemente yo vivía lejos y solo disponíamos de los viernes, que era el día que yo había destinado para el RIMAC, de hacer el club de lectura. Créanme que el tráfico y demás, al momento de regresarme, era caótico, pero valía la pena por cada una de esas sonrisas que nunca habían recibido un libro como el que yo llevaba, que eran libros de literatura infantil, de Fondo de Cultura Económica. O sea, realmente los niños la pasaban bien. Era un espacio pequeño donde podíamos conversar libremente, porque normalmente a veces no tenemos espacios para conversar de diferentes temas. Entonces, este era el espacio ideal. Junio del 2019, y yo quería que el espacio donde yo ya tenía mi sala sea el club de lectura. Entonces, lo primero que hice fue visitar las escuelas de mi distrito, de mi espacio, y lamentablemente las escuelas, muchas de ellas sin bibliotecas, muchas de ellas sin espacios bonitos para acoger a las infancias. Entonces yo pasé por cada una de las aulas, fui a visitar y a hablar con cada uno de los directores. Muchos de ellos me abrieron las puertas, hice la lectura en voz alta con los libros, conversar con los estudiantes, les leía los libros y a los niños les encantaba. Luego les repartía el volante para que puedan los papás luego inscribirlos en el club de lectura. Y es así como se abre el 5 de junio el club de lectura ya en San Martín de Porres. Fue fenomenal. Ustedes no tienen una idea cómo niños y niñas que tenían en sus manos libros, juguetes, porque eso sí, pues el club de lectura es eso, no es solamente leer y conversar, sino también jugar, hacer adivinanzas, trabalenguas, conversar, servirse el té, cuando leímos El tigre que vino a tomar el té de Judith Kerr. O sea, era un espacio, y como mi sala era mucho más grande y yo ya había desplazado mi hogar, ya había arrinconado mi cocina, ya no tenía cocina, ya no tenía nada. Y todo el espacio para el club de lectura fue fenomenal. Compré los muebles blancos, las mesas blancas, porque también estaba estudiando la filosofía Montessori y me estaba inspirando en ello. Entonces el espacio era súper bueno. Cuando yo tenía 4 años, empecé siendo del club de lectura. La Miss Cristina vivía en una casa roja con láminas y tenía muebles blancos. Lo que yo recuerdo que nos enseñaba era sancochar el huevo, a veces cosíamos botones y nos hacía leer. Nos leía y después leíamos la misma lectura. Hacíamos diferentes cosas, teníamos amigos ahí. Para verano del 2020, yo ya tenía casi 15, 20 niños que participaban del club. Pero no solamente niños, sino también los papás. Los padres también participaban de las escuelas para padres que yo había nombrado como charlas de disciplina positiva, para que las infancias también pudieran recibir de parte de sus padres el amor, el cariño, el arrullar con las palabras. Entonces, la verdad que fue fenomenal.
les recomiendo lo que yo hago, lectura en voz alta, que lean en voz alta a sus hijos los libros que a ustedes les gustaría que les hayan leído cuando eran niños. No lean libros fofos que de repente a ustedes ni siquiera le ponen entusiasmo para leer. Leanles libros que a ustedes les gusta. Elijan libros para comprar que a ustedes les gusta. Primero enamórense ustedes y luego las infancias se van a enamorar de su voz, del sonido de su voz y de cómo ustedes hacen voces mientras van leyéndoles. Así que lo primero que les recomiendo a los padres de niños desde los 0 años hasta los abuelitos que tienen 99 es poder leer en voz alta. Estoy segura que lo van a disfrutar. Marzo del 2020, yo muy ilusionada, compré más material para iniciar nuevamente las sesiones, pero vino el COVID-19. Mandó abajo todas las ilusiones, estoy segura de quienes nos están viendo y también mías, porque nos tuvimos que encerrar para cuidarnos. Estuvimos casi todo el 2020 sin poder dictar las sesiones presenciales, pero creo que también fue algo bueno dentro de todo lo malo, porque pude hacer lives en Facebook sobre lectura, hacía charlas para padres, hacía canciones a través de las redes sociales, a través de Facebook sobre todo. Lo van a encontrar todo allí y van a poder ver todo el proceso que fue el poder leerles en voz alta. Al principio habían 5, 6 personas viendo, 10, 15, 20 y llegamos a casi más de 2.000 vistas por video, todos los días a las 8 de la noche. Leíamos, cantábamos, cocinábamos y celebrábamos el aniversario del Club de Lectura en pandemia, porque era nuestro primer aniversario en pandemia. Pero eso me hizo conocer a un montón de niños y niñas de diferentes partes del Perú. Trujillo, Chimbote, Chiclayo, Cusco, Arequipa, y conocí a muchos niños y niñas que luego se inscribieron en el Club de Lectura León de Biblioteca. Eso fue todo el año 2020, pero se me ocurrió una idea y contacté con 2 blogueras que me recibieron con los brazos abiertos y pudieron promocionar un poco el Club de Lectura, y estas fueron Jenny, de Por Segunda Vez Blog, y también Vida Desmadre, Pamela Silva, y ellas 2 me apoyaron y gracias a ellas conocí un montón de mamás que se inscribieron en el año 2021. Yo para el 2021 casi tenía 50 niños en el Club de Lectura y todos de manera virtual. Yo soy Nati, mamá de Camila. Estamos en el club desde el año 2020, desde marzo o abril, cuando comenzó la pandemia. Cuando estábamos encerrados todos y vimos en el club una alternativa para poder reunirnos. Lo que nos ha gustado más del club es el hecho de que hemos podido, además de conocer muchísimos libros, fortalecer la amistad, no solo de los niños entre ellos a través de una pantalla, sino de los niños con Cristina y los padres con Cristina. Año 2022. El Club de Lectura ya tenía 3 años. Hice un montón de picnics de libros en el parque, hice más salidas culturales, en muchas ocasiones con mascarilla, pero ya podíamos vernos, ya podíamos conocernos. Todavía me queda pendiente el conocer a los niños y las niñas de diferentes partes del Perú, pero pude conocer a muchos niños que se encontraban en los diferentes distritos, Santa Anita, San Borja, Miraflores, Comas y demás. Pude conocerlos, pudimos hacer las actividades en el parque, los picnics, las salidas, y también pude conversar con ellos e ir a comer, porque en el Perú y creo que en el mundo el comer, la sobremesa, la conversación es muy rica cuando tenemos la barriga llena, porque barriga llena, corazón contento. Entonces, año 2022 continuamos con las actividades del Club de Lectura, porque todavía habían algunas restricciones y pudimos hacerlo de manera virtual. Entonces, creo que el Club de Lectura continuaba siendo lo que era, ¿no? Que era un espacio de conversación con muchos aliados, porque cada año que pasaba he tenido más aliados, Maque, en algún momento Jorge Eslava con sus conversaciones y sus libros que nos recomendaba, o también la formación que tuve como mediadora en los diferentes cursos que he llevado para poder seguir sosteniendo a las infancias con los libros, que para mí eso es muy importante, el tener a la mano un libro que de repente, un niño que de repente haya pasado por algún
por la muerte del perrito o incluso por la muerte de un familiar, para mí ha sido muy importante poder entregarle un libro de acompañamiento, un libro de soporte para esa infancia que quizás está pasando por un momento duro. O también un libro que hable sobre un tema tan serio, tan importante como es la sexualidad y poder establecer diálogos con las infancias sobre esos temas. Definitivamente, como dice Irene Vasco, tenemos que conocer al público al que va. Entonces, para mí es importante que nosotros los mediadores leamos muchos libros. O sea que cuando tenemos al público, que son las infancias, podamos elegir adecuadamente el libro que podamos leer para ellos. Pero definitivamente el mediador de lectura es la unión entre el texto, el libro y la infancia o el adulto. Es ese nexo que hay entre el libro ideal para una infancia que de repente no ha despertado el gusto por la lectura. Nosotros estamos al medio, pero eso no quiere decir que seamos los protagonistas. Cuando leemos un libro, tratamos de volvernos pequeñitos para que el protagonista sea el libro. Y bueno, ya nos despedíamos un poco de las mascarillas, ya estaban los niños y las niñas volviendo a la clase presencial y ya entrábamos al 2023, donde el Club de Lectura cumplía 4 años de haberse creado. Cada vez que yo leía un libro, cada vez que yo tenía la posibilidad de comprarlo, recordaba mucho a mi abuelo. Mi abuelo no fue un abuelo lector, al contrario, él hacía geniogramas, pero los copiaba porque compraba los plagios allá por el centro de Lima. No era un abuelo lector, pero él leía mucho el periódico, pero se encargaba de comprarme los libros. Él compraba los libros de la República, compraba los libros del Comercio, compraba los coleccionables y compraba muchas enciclopedias, que era lo que yo más tenía, que eran básicamente los libros informativos sobre aves, sobre bichos, sobre los mapas del Perú y del mundo. Entonces él se encargaba de darme todos estos libros y yo cada año tenía cada vez más cosas. Cuando ya decidí ser maestra de aula, pues yo llevaba esos libros al espacio donde enseñaba. Entonces cuando abro el club de lectura y cuando decido formar un grupo, en todo momento siempre estaba él. Porque creo que él, a pesar de que él no lo sabe porque falleció en el año 2018, creo que él ha sido una pieza importante en mi vida con respecto al tema de los libros. Mi mamá solía cantar mucho, le gustaba mucho, mientras limpiaba iba cantando, entonces eso hacía que yo recordara muchas palabras, ¿no? Y por eso creo que soy tan habladora. Pero también tiene que ver mucho con el hecho de que mi mamá me arrullara. Y con mi mamá siempre recordamos ambas y siempre caemos en un libro viejito, amarillo, sin pasta, donde ella contaba las historias. Las historias están en mi memoria, como tipo las mil y una de Cherezada, tipo así. Pero ella contaba esas historias. Ella y yo siempre decimos que lo vamos a buscar. El libro nunca lo hemos vuelto a encontrar, no tenía pasta, no lo hemos vuelto a tener, pero simboliza una pieza clave. La lectura en voz alta antes de dormir ha sido también algo muy importante en mi vida para desarrollar este hábito lector. Si tu papá o mamá no tienes ese hábito lector, léele en voz alta a tus hijos. Cristina, pero mis hijos tienen 3, 4, 2 añitos, 1 añito, tiene meses. Síguele leyendo en voz alta. Creo que ahí ocurre la magia, porque no solamente estás arrollando a tu hijo con las palabras, sino también con tu voz. Y créanme que yo, que ha tenido esta experiencia de padres no lectores, el hecho de a veces pegar la cabeza de la almohada o leer alguna palabra en algún libro, me acuerdo de ese momento cuando mi mamá me leía en voz alta. Entonces, si bien es cierto, no vengo de una familia lectora, vengo de una familia que contribuyó a nivel cultural con mi formación para ser lo que ahora soy, mediadora de lectura de libros para el Club de Lectura León de Biblioteca. Recomiendo a todos los papitos, a todos los que estén viendo este video, ¿no? Tías, abuelos, todos. Este club no solo les va a ayudar a sus pequeños a que aprendan a leer, sino que les va a llenar de muchas emociones a sus pequeños. Los niños
se divierten, tienen una confianza en sí mismos, se relacionan muy bien entre ellos y qué mejor con la Miss Christie que los ayuda a tener esa confianza, esa amistad que ella cada día, ¿no?, les da mucho amor y que ellos que lleguen a tener ese amor por las lecturas es algo increíble. El club de lectura, los libros, el leer, de dónde salen las salidas culturales, los picnics de libros en el parque y incluso también los cumpleaños lectores. Nacen de la necesidad de querer juntarnos para hacer algunas actividades como celebrar tu cumpleaños con tu personaje favorito como Matilda. Tengo en mi memoria cuando mi mamá celebraba mi cumpleaños con una gran torta preparada por ella misma, pero más que la fiesta en sí, me acuerdo mucho de los preparativos para esa fiesta, de mis hermanos también. Entonces creo yo que cuando hago los cumpleaños lectores pienso en esa Cristina cuando preparaba su cumpleaños. Entonces cuando estos niños son lectores y les gusta leer, qué tan importante es que sea con su personaje favorito y que sea un cumpleaños mágico, porque para mí una de las fechas más importantes para las infancias también son los cumpleaños. Luego nacen las salidas culturales. Estas salidas culturales nacen antes del club de lectura. La primera salida cultural fue en el año 2019, en enero del 2019, cuando yo convoco por medio de mi página a un montón de gente desconocida a juntarse para visitar el centro de Lima. Visitamos la Casa de la Literatura, visitamos las catacumbas y terminamos en el Parque de la Muralla, que es ahora lo que nosotros hacemos, que es visitar estos espacios. Cristina, ¿pero por qué visitas siempre los mismos espacios? Porque muchas veces son niños diferentes. Y el hecho de tener compañía, porque es algo que yo también tengo en la memoria. Cuando yo estaba en sexto, quinto grado, la profesora me llevaba a estos mismos lugares y me hacía llevar un cuaderno donde yo tenía que anotar todo. Y yo me perdía de todo, de no poder mirar porque estaba anotando en el famoso cuadernito. Yo recuerdo pues que la profesora nos llevaba a estos lugares y yo disfrutaba de los museos, pero disfrutaba porque me agarraba de la mano con un amigo o amiga y nos poníamos a lorear y demás. Entonces eso era lo que yo quería hacer con las salidas culturales. Las salidas culturales están diseñadas para que vayan papá, mamá, abuelo, abuela, tío, con los niños y las niñas. Que podamos visitar espacios públicos que nos reciban con los brazos abiertos, como lo hace siempre la Casa de la Literatura Peruana y los distintos museos a los cuales hemos ido. Hemos ido a muchos espacios, pero siempre con propósitos diferentes. Y bueno, los picnic de libros. Un día vi una publicación, picnic de palabras, y dije, ¿por qué no lo hago yo? Así que en el año 2020, antes de la pandemia, decidí llevar mis mantitas cuadriculadas a un parque de aquí por mi casa. Llevé un montón de libros y justo estaban jugando vóley algunas mamás y los niños estaban como dispersos. Me los jalé, hice la lectura en voz alta, jugamos, cantamos, les leí, ellos cogían los libros y fue fantástico. Y dije, esto se tiene que repetir. Y creo que año a año ha ido incrementando un poco más los picnics de libros en el parque. Los hemos hecho en diferentes lugares, pero siempre con la misma esencia. La lectura en familia, el participar de juegos, el hacer actividades en familia. Y en vez de recibir canastas de comida, reciben canastas de libros. La idea es esa, el centro es ese, que las infancias tengan un espacio seguro para conversar, para leer y para culturizarse. Bueno, creo que eso lo van a tener que responder los padres, pero yo estoy completamente segura que los niños y las niñas son más confiados en ellos mismos, han despertado su autoestima, leen la vida, leen a las personas, se detienen un poco a pensar un poco más en el por qué y el para qué, porque son niños lectores, niños que no solo leen sobre su realidad donde se espejean, sino también aquellos libros donde ven otras realidades, ¿no? Entonces creo yo que son los padres los que van a decir cuáles son los verdaderos resultados, pero esto se ve de verdad en cada una de sus participaciones que hemos tenido virtual y presencialmente con las infancias. El club de lectura a mí lo que más me gustó fue que pude leer, aprender, pintar,
hacer manualidades, leer libros. También me divertí leyendo. Y ahora me gusta más la lectura. Larga vida al león de biblioteca, que le pusimos el nombre gracias al libro de su homónimo, del mismo nombre, porque nosotros siempre cuando pensamos en los ratones, pensamos en los ratones de biblioteca que son pequeñitos. Pero esta historia de este león es un león grande, imponente, y hace pensar de que todos y todas podemos visitar una biblioteca. El león rugía y era imponente, y nuestros niños y niñas se han convertido a través del león de biblioteca en imponentes, en que piensan, dicen su opinión sin temor a que alguien los apague. Ellos están siempre entusiasmados de querer opinar. Así que yo creo que si tú que me estás viendo y quisieras armar un club de lectura, pues ahí tienes todas las herramientas para que lo hagas. Y si no, sigue buscando un espacio donde acompañarte de leer, porque la lectura es una actividad muy solitaria. Y participando de un club de lectura, pues resulta ser enriquecedor y muy bonito el poder estar con las infancias leyendo en voz alta.